Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, para poder inicio y arrancar, pues quisiera invitarte a que podamos ir a Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. ¿Está bien? Cuando se me pidió compartiera, e inclusive me pidieron un título, entonces se me hacía muy difícil asignar un título en sí, porque los versículos que vamos a leer, la verdad, encierran y abarcan muchos puntos. Entonces quisiera que pudiéramos poner mucha atención. ¿Está bien? Romanos 8, versículo 28 al 30. Si ya lo tienen, con un amén me van a dar una referencia de que ya estamos ahí. Amén. Entonces voy a leerlo yo y ustedes me acompañan desde sus lugares. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Si pudiéramos, o inclusive si pidiéramos a un grupo de creyentes, o si tuviéramos que ahorita con esa pluma que te invité a que tuvieras a la mano, y escribiéramos una lista de pasajes favoritos tuyos que tú tienes en tu vida, estaríamos casi seguros de que por lo menos el versículo 28 lo tendrías escrito, o el 30, o alguno de ellos. ¿Está bien? Y este es uno de los textos que muy probable citamos muy a menudo cuando tenemos que dar aliento o inclusive consuelo a algún creyente o a algún ser querido. Y quisiera leerte las palabras del pastor John MacArthur, cómo él da esa introducción o hace mención a estos versículos. Dice, para los cristianos, esto lo dijo el pastor John MacArthur, para los cristianos este versículo contiene la promesa más gloriosa de las Escrituras. Su magnitud es abrumadora, ya que abarca absolutamente todas las cosas pertinentes a la vida de un hijo de Dios. Eso fue lo que el pastor John MacArthur hace mención a estos versículos. Y Romanos 8:28, que es donde vamos a dar inicio, deben saber una cosa, que este versículo o esta porción de la palabra no cayó en una hoja de papel, no fue una tarjeta enviada por parte de Dios al hombre que se nos envió como una promesa para aquellos que estaban o estábamos o hemos estado afligidos. No, este texto posee un contexto. Y cuando me refiero a que este texto posee un contexto que no está solo, no es un texto, no es un versículo aislado. Tenemos que leerlo de una forma correcta, ¿está bien? Y literalmente, hermano, sería imposible que podamos entender qué es lo que promete en Romanos 8:28, ni a quiénes se les promete, a menos que veamos el texto en su contexto, es lo que le estoy diciendo. Por eso, el día de hoy vamos a abarcar del versículo 28 al 30 completamente, ¿está bien? Y hay por lo menos, esto estoy diciendo así, mínimo 3 enseñanzas que podemos extraer de estos pasajes, ¿está bien? Una de ellas, o la primera de ellas, es que los cristianos tenemos la certeza que ese Dios que lo estamos mencionando, Dios es soberano y gobierna todas las cosas, ¿está bien? Todas las cosas para nuestro bien, ¿está bien? Eso lo tendríamos que tener muy claro. Y veamos una vez más, el versículo 28 dice, y sabemos, aquí está diciendo ese énfasis, sabemos. Aquí el apóstol Pablo no nos dice que los cristianos nos amparamos a la probabilidad
de que tal vez todas las cosas obren para nuestro bien, o que nos ilusiona pensar que eso pudiera ser así, o que tenemos el presentimiento de que tal vez será de esta manera. No, aquí eso no lo está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, no es esa la interpretación, mis hermanos. Lo que él dice es que es algo que todos los creyentes sabemos, y es algo que te vas a ahorita llamar la atención y te vas a sorprender. Aunque lamentablemente la tendencia es de olvidarlo de vez en cuando, o tal vez más a menudo de lo que deberíamos. ¿Está bien? ¿Y cómo lo sabemos? Y quiero hacer este énfasis. ¿Qué es lo que sabemos realmente? Que Dios usa todas las cosas que ocurren en su creación, en toda su creación, para que obren para nuestro bien. Por supuesto, eso presupone que nuestro Dios gobierna todas las cosas. ¿Está bien? Entonces ese es un punto que deberíamos tenerlo claro. ¿Está bien? Porque de lo contrario, Él no pudiera prometernos algo como lo que acabamos de leer. ¿Está bien? El que no gobierna todo, y pone aquí un poquito de atención, mi hermano, hermana, el que no gobierna todo, al final de cuentas no puede estar seguro de nada. Entonces por eso estamos poniendo de que Dios es soberano, porque Él gobierna todo. ¿Está bien? Y el que no lo gobierna todo, al final de cuentas, no puede estar seguro de nada. Como lo hemos visto en algunas ocasiones en tu vida, inclusive una simple enfermedad puede frustrar todos tus planes. Puedes tener todo preparado y te enfermaste o te hospitalizaron en una cirugía y cambió todo. ¿Está bien? Ahora, eso no quiere decir, ¿está bien?, lo que el apóstol Pablo está diciendo no es que todas las cosas que ocurren en el mundo, y pone aquí un poquito de atención, estoy haciendo mucho énfasis de poner atención, no es que todas las cosas que ocurren en el mundo sean buenas en sí mismas. No, eso no es así. Pablo nos está diciendo esto porque en este mundo caído ocurren muchas cosas que no son buenas. Y tú y yo sabemos eso. ¿Está bien? El pecado nunca ha sido y es bueno, ya sea nuestro pecado personal o el pecado de otro. Las artimañas o las estrategias o esas cosas malignas del enemigo nunca van a ser buenas. ¿Está bien? Así que recordemos, mis hermanos, que esta creación fue maldita, fue maldecida por la rebeldía de Adán, y eso nos expone a muchas cosas que no son buenas. Pero escucha este pero, ¿está bien? Y porque hay que hacerlo, que es un bendito y glorioso pero, ¿está bien? Hay un Dios en los cielos. ¿Cuánto diríamos amén? ¿Está bien? Que gobierna todo, absolutamente todo. ¿Está bien? Desde las cosas más grandes que tú te pudieras imaginar hasta las cosas más pequeñas, hasta la molécula o la bacteria más pequeña que tú te pudieras imaginar, no está fuera del control o de la soberanía de Dios. ¿Está bien? Él hace que todo lo que sucede en este mundo en general y en nuestra vida en particular obre para nuestro bien. Un ejemplo que pudiéramos poner, un químico farmacéutico pueden tomar sustancias que son venenosas y mezclarlas con tal habilidad en su justa proporción para producir una medicina potente para curar y no para hacer daños. Bueno, entonces, mi hermano, hermana, ¿cuánto más nuestro bendito y soberano Dios? Amén. Él posee toda la sabiduría, todo el poder que se requiere para tomar eventos y circunstancias que pudieran ser para nuestro mal, tomarlas para nuestro bien. Esto incluye literalmente las aflicciones de todo tipo, de la que tú te pudieras imaginar, de la más pequeña hasta la más grande. Recordemos lo que dice en Romanos 8:17. Este es un versículo que yo quiero animarte que apúntalo y lo leas en tu casa, ¿está bien? Y está hablando ahí acerca de las aflicciones, de lo que estamos siendo a veces hoy, esas aflicciones que vivimos, ¿está bien? Pero
lo quiero mencionar para que lo tomes como una referencia, nada más. Eso incluye nuestros momentos más difíciles, nuestros fracasos, esto incluye nuestras frustraciones, esto incluye aún nuestros pecados y los pecados de otros. ¿Está bien? Debemos aclarar y ser muy enfático, ser muy radical, como podríamos decir, que el pecado sigue siendo malo. Y esto lo quiero que lo tengas claro. Yo sé que, hermano, eso ya lo sabemos, pero es que a veces decimos, pues una mentirita piadosa. No, es malo. ¿Está bien? Es malo. El pecado es lo que un creyente debe evitar a toda costa. Por muy pequeño, no hay pecado pequeño ni pecado grande. Es pecado. Desagrada y ofende a Dios. ¿Está bien? Y es lo que debemos evitar a toda costa. Un verdadero creyente debe evitarlo a toda costa. ¿Está bien? No estamos promoviendo que tomemos a ligera el pecado. No estoy diciendo esto, ¿está bien? Pero mis hermanos, si el pecado, literalmente, escúchame aquí por favor, si el pecado estuviera fuera del control del soberano, de la soberanía de Dios, sería imposible que se cumpla la promesa que acabamos de leer de Romanos 8:28. Que todas las cosas obran para bien. ¿Está bien? Miren, si Dios gobernara las cosas, solo lo que se hacen bien en este mundo, entonces debemos llegar a la conclusión de que Él prácticamente no controla nada. Si solamente Dios va a gobernar las cosas buenas, entonces estamos diciendo que es un Dios limitado, que tiene un cierto límite, no tiene la capacidad para poder gobernar todo. Y eso no es bíblico. Dios es soberano y Él gobierna sobre todas las cosas. ¿Está bien? Y deberíamos llegar a esta conclusión. En este mundo hay muchas, pero muchas cosas malas. Y mi hermano, hermana, y cosas muy malas que tú a veces ni siquiera te pudieras imaginar. ¿Está bien? El pecado literalmente sigue siendo pecado. Y hermanos, Dios no es autor de pecados. ¿Está bien? Pero el pecado no está fuera de su control soberano. Eso quiero que lo tengamos así enfático, radical. ¿Está bien? Dios no es un autor de pecado, pero el pecado no está fuera de su control. Está bajo su soberanía. Y todas las cosas que dice en Romanos 8:28 significa exactamente eso. Todas las cosas. Hay absolutamente nada que esta promesa no abarque. No hay nada que esta promesa no lo abarque. Todas las cosas obran para bien. Pensemos en un momento de una forma bíblica, ¿está bien? En la historia de José. ¿Cuántos hemos escuchado la historia de José? ¿Sí? José de Egipto. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan un poquito? Está bien. Acuérdense, sus hermanos lo vendieron por envidia. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Eso fue pecaminoso. Los hermanos de José lo vendieron por envidia. Eso es completamente pecaminoso. ¿Se acuerdan que después la esposa de Potifar se enamoró de él? Bueno, eso también fue pecaminoso. Luego lo acusó falsamente que la había intentado de violar. Sigue siendo pecaminoso. Y José posteriormente termina en la cárcel por varios años. Pero ¿qué le dice José al final de su historia o al final a sus hermanos? ¿Está bien? Al final, en Génesis 50:20. Y eso quiero que otro versículo que tú lo apuntes, ¿está bien? Aquí José le está diciendo, lo que ustedes quisieron hacer mal, Dios lo usó para bien. ¿Está bien? ¿Pueden ver la comparación de Romanos 8:28 con lo que estaba sucediendo con José? Ustedes pensaron mal contra mí, le dice José a sus hermanos. Ustedes pensaron mal contra mí. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo usó para bien. El pecado de los hermanos de José fue pecaminoso. Los hermanos de José fueron responsables de su maldad, pero sin saberlo ellos estaban cumpliendo el perfecto plan de Dios. ¿Es un misterio? Sí, es un misterio, es difícil de poder entender. No trate de desentrañarlo o desmenuzarlo para poder entrar más en detalle, pero es lo que la Biblia nos revela.
¿Está bien? El ejemplo más extraordinario que pudiéramos mencionar es el de nuestro Señor Jesucristo. La condena y la ejecución de nuestro Salvador es el pecado más horrendo que alguna vez se haya cometido en toda la historia humana. Pero ahora escuchen, la perspectiva, voy a leer ahorita un versículo, cómo los creyentes de aquella época estaban viendo esa situación, de lo que se había hecho con Jesucristo. Ahora sí, acompáñame a Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28. Aquí vamos a ver la perspectiva o la forma de ver de los cristianos de aquella época, de lo que se había hecho o lo que habían hecho con nuestro Salvador Jesucristo. Voy a leer, versículo 27. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador, Ponciano Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. 28. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Esa era la forma que los cristianos de aquella época estaban viendo lo que había sucedido. ¿Está bien? Miren, mis hermanos, nosotros debemos aprender en nuestra vida a aplicar esta lógica de la fe. ¿Cómo debemos pensar un creyente? Un creyente debe pensar de esta manera. Si Dios es soberano y todopoderoso y lleno de sabiduría y nos amó con un amor eterno, inmutable, al punto de haber entregado a su propio Hijo para salvarnos, debemos creer que todo lo que Él decreta para nuestra vida es para nuestro bien. Aunque no podamos entenderlo del lado de esta eternidad, a lo mejor se nos hace difícil comprenderlo. John Newton fue el escritor del himno que Sublime Gracia, a lo mejor sí la hemos cantado o lo conoce, pero él una vez dijo en una frase, y me gusta mucho, y la voy a leer, como él lo dice: todo lo que Dios envía a nuestra vida es necesario. Nada de lo que Él retiene es necesario. Fíjate la forma de ver, de pensar esta persona. Todo lo que Dios envía a nuestra vida es necesario. Nada de lo que Él retiene es necesario. Esas fueron las palabras de John Newton, el escritor y autor de Sublime Gracia. Es importante señalar que esta promesa, esta maravillosa promesa de Romanos 8:28, también lo que acabamos de leer, no es para todo el mundo, mis hermanos. Leemos el texto una vez más. 28, el puro versículo 28, Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y aquí yo quiero resaltar algo y hacerte un énfasis. Esta es la única, y aquí abre tus ojos y tus oídos. Esta es la única vez que el apóstol Pablo usa esta expresión en su carta a los romanos para referirse a los creyentes. En todo Romanos, en todo el libro de Romanos, Pablo habla del sobreabundante amor de Dios por nosotros. Pero esta es la primera y única vez que Pablo define a un creyente como aquel que ama a Dios. Es la única porción, es el único momento donde el apóstol Pablo dice que el creyente ama a Dios. Todos los demás capítulos de Romanos es Dios ama al mundo, Dios ama al creyente.
Los verdaderos creyentes, y aquí quiero empezar a entrar más a profundidad, se distinguen porque aman a Dios. Los verdaderos creyentes se van a distinguir porque realmente aman a Dios. Lo aman por quien Él es. Y lo aman por lo que Él ha hecho, hace y hará a nuestro favor. ¿Cómo? Es una pregunta retórica. ¿Cómo no vamos a amar a un Dios como nuestro Dios? Si todo lo que Él hace para nosotros es para nuestro bien. En la regeneración del Espíritu Santo, cuando somos regenerados, ¿también? Él abre nuestros ojos, nos quitan esa venda. ¿También? Cuando se dice que vamos a ser regenerados por el Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Para qué nos abren nuestros ojos? Para que nosotros veamos la verdadera belleza, la gloria del verdadero valor y del carácter y los atributos de Dios. Cuando tú y yo fuimos regenerados, nos abren los ojos el Espíritu Santo para ver esa santísima y belleza, gloria verdadera, ese carácter hermoso y verdadero y los atributos de Dios. Él es un Dios lleno de gloria, mi hermano. Es lleno de bondad, de poder, de paciencia. Él es digno de ser amado con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Él es Dios. Así que los creyentes, aquellos que ha obrado el Espíritu Santo aman a Dios y lo aman no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es ahora. Mis hermanos, los creyentes también aman a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Y tú y yo ahora sabemos, lo sabemos, como inicia el versículo, ¿está bien? Si somos creyentes que estábamos condenados, si somos creyentes que estábamos condenados por causa de nuestros pecados, delitos y pecados, pero Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, cuando estábamos en nuestra miseria, y decidió rescatarnos al precio de la vida de su Hijo para hacernos sus hijos y sus herederos. Claro que tenemos que voltear a verlo y verlo de una forma santa. Por supuesto, los verdaderos creyentes aman a Dios. De hecho, el bien que se promete en Romanos 8:28, el que estamos ahorita mencionando, no tiene ningún sentido para aquellos que no aman a Dios. Pablo nos dice que esta promesa es para todos aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. ¿Lo ves en el versículo 28? Lo vamos a leer. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hermanos, gracias a Dios que esto fue incluido aquí. Deberíamos dar un amén diciéndole gracias, Señor, porque tú lo incluiste aquí. ¿Está bien? Porque todos los cristianos, y aquí voy a ser cuidadoso, ¿está bien? Todos los cristianos sabemos que no amamos a Dios como deberíamos amarlo. Y esto es una exhortación. Todos los cristianos sabemos que no amamos a Dios como debería amarlo. Tú y yo amamos a Dios. Todos y cada uno ama a Dios. Pero al mismo tiempo sabemos, no lo amamos como deberíamos amarlo por quien Él es. Nuestro amor por Dios a veces tiende a ser débil y fluctuante. Hoy sí tengo gana, hoy no tengo gana. Hoy sí quiero ir, hoy no quiero ir. Hoy sí voy a orar, hoy no voy a orar. ¿Estoy siendo confrontador? Sí, mi hermano. Pero no soy yo, es la palabra de Dios. ¿Está bien?
De manera que si nos quedamos solamente en la primera parte del versículo, ¿saben lo que va a pasar? Si nos quedamos con esa parte nada más y sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y si nuestro amor es fluctuante, ¿sabe lo que va a pasar si no continuamos leyendo y estudiando y preparándonos? Que el diablo va a venir a nuestra mente y va a ponernos a dudar de esta promesa, para nosotros. Él va a empezar a meternos dudas. Estoy casi seguro que muchos de los creyentes han pasado por esta experiencia. Cuando tú lees Romanos 8:28, ahí viene el diablo, tú no tienes derecho de apropiarte de esa promesa, porque esa promesa es para quienes aman a Dios, y tú sabes muy bien que tú no lo amas como deberías amarlo. Y viene esa mente poniéndonos esa duda. Bueno, mis hermanos, son en esos momentos cuando nosotros tenemos que decirle a nuestra alma, sí es verdad, yo no amo a Dios como debería amarlo, ¿está bien? Pero, como les dije al principio, Él me llamó con un propósito. Él me atrajo con esas cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Y yo lo sé porque yo vine a Cristo en arrepentimiento y fe. Y a causa de ese propósito y de su llamamiento, ahora yo amo a Dios y confío que Él cumplirá lo que se ha propuesto hacer conmigo. Mis hermanos, nosotros amamos a Dios porque Él obró en nosotros conforme al propósito que Él tenía de salvarnos. En otras palabras, su propósito y su llamamiento son las raíces de nuestro amor por Él. Esas son nuestras raíces, ese amor por Él. Su propósito y su llamamiento son las raíces de nuestro amor por Él, y la razón última por la que Romanos 8:28 se va a cumplir en nuestra vida. Quiero que me acompañes a Primera de Juan. Busca en tu Biblia Primera de Juan, vamos a leer 2 versículos. ¿Ya lo tienes con un amén, por favor? Versículo 10. Voy a leerlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Más adelante, en el mismo capítulo, versículo 19, búscalo ahí por favor, versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así que una vez más, ¿cómo funciona la lógica de la fe? Como Dios me llamó con un propósito en mente, yo puedo confiar que todas las cosas que ocurran en mi vida serán para mi bien. Porque en última instancia, esa promesa no depende de mi amor, sino del propósito de Dios. Mi amor puede ser débil y fluctuante, pero el propósito de Dios es invariable y es eterno. Esa es la lógica de la fe. Sí, esta promesa es para los que aman a Dios, pero nosotros amamos a Dios porque Él nos amó y Él nos llamó conforme a su propósito. Dios nos llamó conforme a un plan, y ese plan se cumplirá no solo a pesar de las cosas que ocurran en nuestra vida, sino por medio de esas mismas cosas que de ser posible debiéramos evitar a toda costa todo cristiano. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Qué era lo que tenía en mente Dios para salvación, mis hermanos? Pero eso nos lleva a la segunda enseñanza de nuestro texto del día de hoy. Es que el propósito eterno de Dios es hacernos semejante a su Hijo. Ese es el propósito. Ese es el bien, ¿está bien?
Y en Romanos 28 lo acabamos de ver. Pero en el versículo 29, fíjate, acompáñame, versículo 29, Romanos 8, 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el bien ser. ¿Está bien? Como Jesús. Dios usa todas las cosas que ocurren para lograr ese propósito en los creyentes, porque Él nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso decíamos hace un momento, el bien de Romanos 8:28 no tiene ningún sentido a aquellos que no aman a Dios. Voy a hacer una pregunta retórica. ¿Cómo puede una persona que no ama a Dios sentirse entusiasmado con la idea de ser hecho a la imagen de Él? Una persona que no ama a Dios no se va a sentir entusiasmado, motivado, echarle gana, luchar contra el pecado y va a resistirse. No ama a Dios y va a jugar con el pecado, nada más. Esto solo tiene sentido para alguien que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo y por esa razón ama a Dios. Ahora bien, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice en el versículo 29 que Dios predestinó a los que conoció de antemano? Que Dios predestinó a los que conoció de antemano. ¿Está diciendo Pablo que Dios sabía de antemano quiénes iban a creer? ¿Quiénes iban a responder positivamente a la invitación del Evangelio y que a eso se les predestinó? Hermanos, hermanas, lamentablemente así es como muchos interpretan este versículo. Como Dios sabía quiénes lo iban a escoger, a eso escogió. ¿Está bien? Lamentablemente muchos interpretan este versículo de esa forma. Hay otros versículos del Nuevo Testamento que hablan de la elección divina. Por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre. 1 de Pedro 1, 2, nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Ahora, quiero que vean cómo algunas personas leen este texto. Como Dios lo sabe todo, Él sabía quiénes iban a aceptar el llamado del Evangelio y a eso se escogió. Así lo interpretan algunas personas, erróneamente. Si esto es así, ábrelo tus oídos. Debemos llegar a la conclusión de que en última instancia la salvación está en las manos del hombre y no en las manos de Dios. Como el hombre iba a escoger a Dios, entonces Dios lo escogió. Así que no es Dios el que elige, sino el hombre, según la interpretación de algunas personas. Pero mis hermanos, esta es una interpretación incorrecta de la palabra antemano o de la palabra presciencia. ¿Está bien? Miren, mis hermanos, yo sé que hoy en día hay algunas posturas de algunas iglesias que tienen un fuerte prejuicio en cuanto a esta doctrina bíblica y sé que se están perdiendo literalmente una gran bendición. Te ruego, si me estás escuchando por medio de esta grabación o tú estás ahorita ahí, te ruego delante de Dios que seas como los de Bereas. Examina la Escritura, estúdiala, busca qué significa realmente, qué se dijo, qué es lo que significa en la Biblia conocer de antemano. Bueno, esta es una frase que se usa y se usa como un sinónimo de amor selectivo. Conocer de antemano es un amor selectivo, es que te conoce a ti. Un ejemplo voy a poner, cuando tú dices, esta persona me conoce, esto significa que hay una relación, y voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en Éxodo 33:17, si búscalo, si quieres, Éxodo 33:17, porque no estoy poniendo un ejemplo porque a mí se me ocurrió, es un ejemplo bíblico, Éxodo 33:17, si lo tienes.
Aquí está Moisés delante del Señor y el Señor le está respondiendo a Moisés una pregunta o una petición. Y el Señor respondió a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dios conoce todos los nombres de todos los seres humanos que han vivido, que viven y que vivirán en toda la historia humana, porque Él es omnisciente. ¿Ven? Ese es un atributo de Dios. Pero cuando Dios le dice a Moisés: yo te he conocido por tu nombre, lo conecta, lo enlaza, lo engancha con tú has hallado gracia ante mis ojos. Lo que está diciendo Dios, ¿está bien? Tiene por Moisés un amor especial. Eso es lo que le está diciendo. Escuchen, como el Señor Jesucristo, fíjense, cómo el Señor Jesucristo usó esta terminología en Juan 10. Acompáñame a Juan 10. Oiga, hermano, ¿cómo que conoce y esto? ¿Y por qué? Vamos a entrar aquí, a entrar un poquito más al desglose. Juan capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 14 y 15. Y mis hermanos, este texto es extremadamente importante y necesario para interpretar Romanos 8:29. Versículo 14, ¿ya lo tenemos? Ok, versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. 15, al igual que el Padre me conoce y yo lo conozco al Padre. ¿Ven el punto? El Padre y el Hijo se conocen. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que se conocen y que se aman con un amor muy particular. Bueno, en ese mismo sentido que el buen pastor, Jesucristo, ¿está bien?, conoce a sus ovejas. Cristo conoce a todo el mundo, como si conoce a los que son suyos. Pero debemos recordar Mateo 7:23. Vamos a Mateo 7:23. No toda la gente del mundo van a ser salvas. No toda la gente del mundo son sus ovejas. Atención aquí, por favor. Mateo 7:23. El Señor le está respondiendo y le está diciendo: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Yo nunca os conocí. Un poco más adelante, en ese mismo pasaje del capítulo 10 de Juan, el Señor se dirige e inclusive se voltea hacia los judíos incrédulos y Él les dice más adelantito: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Es lo que le está diciendo el Señor a los judíos, a los escribas, a los fariseos. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No es que llegamos a ser ovejas porque creímos. Lo que Jesús está diciendo aquí es que nosotros creímos porque somos sus ovejas. No eres su oveja porque creíste. Tú creíste porque eras su oveja. Ustedes, cuando le dice a ellos, ustedes no creéis porque no sois mis ovejas. Por eso a muchos se les va a predicar y no van a escuchar y no van a aceptar porque no son sus ovejas. Nosotros creímos porque el Padre nos escogió. Tú y yo creímos porque el Padre fue el que nos escogió para que llegáramos a ser sus ovejas. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Dios nos conoció en la eternidad, mi hermano.
Dios te conoce. Tú eres creyente. Dios te conoce por una razón desconocida para nosotros. Él decidió amarnos con un amor eterno e inalterable. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Yo me compadeceré del que yo me compadezca. Va a decir Pablo en Romanos capítulo 9. Y es eso precisamente lo que Pedro nos dice en el texto que leímos hace un momento, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, ¿sí se acuerdan? Fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para, aquí esos tenemos que tener claro, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer, dice, para obedecer. No fuimos elegidos porque íbamos a obedecer. Fuimos elegidos para obedecer. Dios sabía de antemano que íbamos a creer. No. Lo que Pedro está diciendo aquí, que fuimos elegidos para obedecer. Algunos dicen que esta doctrina o este punto que estoy tocando hace a Dios injusto. Eso no es justo. Bueno, esa es la argumentación que Pablo, el apóstol Pablo, va a tener que rebatir en Romanos 9. Así que si tú piensas eso, estás en contra, literalmente en contra del apóstol Pablo, que es lo que dice en Romanos 9. Tú dices que Dios es injusto porque Él eligió. Aquí no hay injusticia, mi hermano, porque ningún pecador, literalmente ningún pecador merece ser salvado. De hecho, todo pecador merece seguir siendo condenado, de manera que si Dios hubiera decidido no salvar a nadie, ¿sabes qué? Él seguiría siendo Dios y un Dios justo. Porque eso es lo justo. Sin embargo, Él en su misericordia y compasión de su propia voluntad, Él decidió salvar a miles y millones. Al final de cuentas, los pecadores no se van a condenar porque no fueron elegidos. Los pecadores se van a condenar porque en sus pecados no quisieron venir en arrepentimiento y fe. Si tú tienes ese choque con esta doctrina, esas personas van a ser condenadas no porque no fueron elegidas. Esas personas van a ser condenadas porque en sus pecados no quisieron venir en arrepentimiento y fe. Ustedes no quieren venir a mí. Nadie quiere. Hermano, tú y yo en algún momento tampoco queríamos. Pero Dios obró en nosotros como el querer y el hacer por su buena voluntad. Déjame decirte algo. Si tú estás escuchando este mensaje y tú no eres creyente, nadie necesita saber que fue elegido para responder a la invitación del Evangelio. Lo único que tú necesitas saber es que tú eres un pecador y que hay salvación únicamente en Cristo. Y que si vienes a Él en arrepentimiento y fe, serás salvo. Eso es lo único que tú necesitas saber. Otros dicen que esta doctrina anula o quita la necesidad del evangelismo. Yo creo que esa es una de las razones por las que algunos tienen ese prejuicio y no quieren saber de esta doctrina. Dicen, si esto es así, ¿para qué predicar? Si ya Dios sabe qué es lo que se van a salvar, ¿para qué predicar? No, mi hermano. El mismo Dios que eligió a los pecadores, también eligió el medio a través del cual esos pecadores serán salvos. ¿Saben? Y ese medio no es otro que nada más y nada menos que la predicación del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10,
Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Pablo está diciendo aquí: yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Pablo, si son escogidos, ¿para qué molestarte tanto? ¿Para qué tanta lucha? Si has estudiado, has leído la historia de Pablo, todo lo que él vivió, pasó para poder alcanzar a los no creyentes todavía, porque ellos no se van a salvar si no es por medio de la predicación del Evangelio. Inclusive también se argumenta contra esta doctrina que anula la libertad y la responsabilidad humana. Pero ¿sabes qué? Lo cierto es que el hombre es un esclavo del pecado. Y lo dice la Escritura. El hombre, el ser humano, es un esclavo del pecado. Es todo lo contrario lo que hace Dios. Al regenerarnos, es el concedernos la libertad, es el concedernos libertad para que por primera vez en la vida podamos escoger lo que es bueno. Lo dice Cristo, Juan 8:36. Juan 8:36. Solo aquel que el Hijo libertare será verdaderamente libre. De hecho, podemos decir que es en el momento en el que venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, el ser llamado eficazmente por medio del Evangelio, es en ese momento que actuamos como seres libres, por primera vez en toda nuestra vida. Así que el hombre es responsable de creer y arrepentirse. Tenemos que responder al llamado del Evangelio, pero debido a que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios tiene que obrar en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para que podamos actuar correctamente en nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad, la de llamar al arrepentimiento al pecador. Esa es tu y mi responsabilidad, de llamar al arrepentimiento a un pecador para que crea y dejar en las manos de Dios los resultados. Tú y yo tenemos la responsabilidad de llamar al arrepentimiento, y ya, que acepte o no acepte, ese ya está en las manos de Dios. Aún que se opongan a esta doctrina algunas personas, todo verdadero cristiano, y díganme que no, aún aquel que está en contra de esta doctrina, todo verdadero cristiano le da gracias a Dios por su conversión. Amén. Que en lo más profundo de su corazón, él sabe que Dios tuvo misericordia de él. Y otro punto que todo verdadero cristiano realiza, aún aquellos que están en contra de esta doctrina, ¿está bien? Y están realizando y siguen realizando, es el orar a Dios por la salvación de algún ser querido o amado. Entonces yo te pregunto, si la salvación está en la elección de las manos del hombre, que no está en las manos de Dios porque son las personas que están en contra de esta doctrina, ¿para qué le oran a Dios? ¿Para qué oras por un ser querido o un amado para que Dios lo salve si tú no crees que Dios lo salva, sino que el hombre es el que se decide salvarse? Porque saben y sabes que Dios es soberano. Por eso esas personas que aún que están en contra de esta doctrina le dan gracias a Dios por su salvación y están orando por aquellas personas que aún todavía no son salvas. ¿Está bien? Y ellos saben que Dios es soberano. En lo más profundo de su corazón, tú y yo sabemos que Dios es soberano. Amén. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Debemos distinguir y aprender que el llamamiento eficaz
de lo que está diciendo Pablo en estos versículos es que todos los que son llamados eficazmente, conforme a su propósito, a esos todas las cosas cooperan para bien. Pero tú te deberías preguntar, ¿pero cuál bien? Versículo 29. Dios no solo nos adopta como sus hijos, sino que también está formándonos al parecido imagen de Cristo. ¿Está bien? Él nos hace parecernos a su Hijo. No se trata únicamente de salvar individuos o salvar pecadores. Lo que Dios está haciendo es el formar una familia y ser todos hermanos del primogénito a su imagen y semejanza. ¿Se dan cuenta de lo que Él está haciendo? ¿Se dan cuenta que para Él sea el primogénito de todos se parezcan a Él? Todo es para Cristo, la gloria es para Cristo, la gloria es para Dios. Que seamos sin pecados, sin imperfecciones y toda la lista que tú pudieras tener, todo lo que ofende y desagrada a Dios. Esta doctrina debe llevarnos a la santidad. Esto no puede llevarnos a tomar con ligereza nuestra salvación diciendo, pues ya soy salvo. Mira, si tú piensas así, mi hermano o hermana, pues ya soy salvo, pues ya para qué le echo gana. Tú no eres cristiano y vas camino al infierno, porque Dios nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ningún verdadero cristiano puede tomar con ligereza el pecado. Hay una lucha en nuestro corazón, ¿está bien? Si creemos que el propósito eterno de Dios es salvarnos y hacernos como su Hijo Jesús, ¿cómo vamos a tener en poco esa lucha con el pecado que nos hace diferente a Él y lo ofende? ¿Cómo vas a tener en poco esa lucha? Esa lucha que tú tienes del pecado, ¿cómo la vas a tener en poco? Ese pecado ofende a Dios, no te hace a imagen y semejanza de Él. Hay una lucha porque el pecado todavía nos atrae, nos guiña, nos cierra el ojo, nos dice, ven. ¿Está bien? Nos seduce y al mismo tiempo no queremos. El apóstol Pablo dice en Efesios 1:4, ya voy acabando, hermanos, que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Aunque esto será una realidad en su máxima expresión cuando estemos en su presencia, y como Dios es Dios, nada y nadie puede impedir lo que se ha propuesto Dios. ¿Está bien? Esto nos va a llevar al último punto que veremos de una forma más breve. Es el hecho de que ese propósito se cumplirá sin lugar a dudas para la gloria de Dios en su Hijo. Para la gloria de Dios en su Hijo. Versículo 30. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Este versículo ha sido conocido como la cadena de la salvación, una cadena cuyo primer eslabón y último se pierden en la eternidad. ¿Está bien? En la eternidad pasada y en la eternidad futura. ¿Ok? Una cadena de la cual solo Dios es responsable. Solo Dios es responsable de esta cadena. Hay varios verbos aquí y Dios es el sujeto de cada uno de ellos, de lo que acabamos de leer. Por eso alguien decía que nuestras huellas digitales no aparecen en ninguno de los eslabones de esa cadena. Nuestra huella digital no está ahí. En esta cadena únicamente están las huellas digitales de Dios. Dios se encargará de llevar a cabo todo lo que se ha propuesto hacer con ese grupo de personas, a los que de antemano conoció y escogió. Por eso en el texto es muy enfático y dice, a los que predestinó, y solo a esos también llamó. Y a los que llamó, solo a esos llamó.
los declaró justo en la presencia de Dios, y solo a esto también glorificó. El mismo número de predestinados serán el mismo número de llamados, y el mismo número de llamados será el mismo número de justificados, y serán el mismo número de los glorificados. Es por eso que Pablo habla de la glorificación, ¿está bien?, en un tiempo pasado, y esto se ha conocido o se conoce como un pasado profético, ¿está bien? Se dice en pasado algo que ha sucedido, ¿está bien? Porque es como si ya estuviera ahí. Es tan cierto y es tan seguro que en la mente de Dios ya está. Por eso lo conocen como un pasado profético, ¿está bien? Fue dicho porque ya fue. Dios llevará a cabo lo que se propuso hacer desde la eternidad, que los que predestinó ser como Jesús, y es por eso, mis hermanos, que podemos estar seguros de que todas las cosas van a cooperar para nuestro bien, ¿está bien? La bendición más grande que Dios te puede dar o que nos puede dar es hacerte como Jesús. Esa es la mayor bendición, ¿está bien? Sin la bendita soberanía de Dios y la predestinación, nada depende de ti ni de mí. Por eso podemos decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, mi hermano. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Dios está trabajando en nosotros y cada y todo momento de nuestra vida? Creámosles a Dios. Él no miente y Él te ama y me ama y nos ama. Y si no has venido a Cristo aún, Él nos promete que ninguno que venga a Él será rechazado. Nos promete en su palabra que ninguno será echado afuera a los que vengan a Él. Nadie que venga clamando misericordia será rechazado. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aférrate a esa promesa. Es nuestro precioso, bendito, glorioso, magnífico Salvador, como tú lo pudieras alabar. Arrepiéntete de tus pecados, confía únicamente en Jesús y serás salvo. Y entonces, y solo entonces, mi hermano, hermana, y solo entonces, Romanos 8:28 al 30 será para ti. ¿Está bien? Dios te bendiga. Gracias.